Gloria a Dios. Estamos en la casa del Señor y queremos orar al Señor para que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Hay algún grupo de hermanos que están enfermos y otros están en otro estado, pero oramos al Señor que donde tener un momento de oración para preparar nuestro corazón para oír la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos ha dado de venir hasta tu casa. Gracias, Padre, porque nos ha permitido abrir nuestra boca para alabarte, cantar cántico a tu nombre, darte gloria y honra a ti, porque solo tú te la mereces. Queremos, Señor, poner en tus manos los hermanos que no podrán estar aquí hoy con nosotros. Hay muchos hermanos que han estado quebrantados por esta gripe que anda, Señor. Oramos para que tú pongas tus manos sanadoras sobre cada uno de ellos. Oramos también por los que están en otro estado. Oramos para que tú les cuides donde quiera que estén. Ahora, mi Dios, queremos concentrarnos en ti. Queremos oír tu voz. Queremos que tú prepares nuestros corazones. Queremos que tú nos hable. Queremos que tú utilices a tu siervo John. Que tú lo lleve a través de la palabra. Que tú lo lleves, Señor, a predicar tu palabra. Que cuando abra su boca, hable la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios predicada, tú mismo la utilice para hablarnos, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Padre, háblanos. Aquí estamos delante de ti. Queremos oír tu voz. Queremos que tú nos des esa oportunidad de escucharte. Queremos preparar nuestro corazón para que tú nos hables. De tal manera que tú des respuesta a muchas inquietudes, a muchas preguntas, a muchas necesidades. Padre, que tu palabra nos alumbre, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos llene, que tu palabra, Señor, sea tan efectiva que queremos salir de aquí dándote gloria y honra por tu palabra. Gracias, Señor. Ayuda y bendice a tu siervo John. Y a Doris, que le va a traducir, Señor. Que todos podamos escuchar, entender, y esa palabra que sea para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pastor John. Take your Bible and look with me, please, in Mark, the 5th chapter, Mark chapter 5. When I got dressed this morning, my wife was wondering why I had on an African shirt. Especially when it's so cold outside. But I want to be reminded that someplace in the world it is 85 degrees. So it may be freezing for my body, but in my mind, I'm in West Africa. It's 85 Así degrees. que mi cuerpo está sintiendo el frío, pero mi mente está en África, en un lugar llamado Camerún, Or I could be in Santo Domingo o en Santo Domingo, or Punta Cana o en Punta Cana, or La Romana. o en La Romana.
It is 85 degrees somewhere in the Que en world. algún lugar en el mundo está en 85 grados la temperatura. I'm going to ask Doris if she would read our text tonight, Mark chapter 5, verses 1 through 20, if she would read it in Spanish. Vamos a leer nuestro texto en español. Es Marcos 5 del 1 al 20. Llegaron al otro lado del mar, al país de los Geraseos, y cuando Jesús salió de la barca, de inmediato se encontró con él, saliendo de las tumbas, un hombre con un espíritu inmundo que vivía entre las tumbas, y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con una cadena, porque a menudo lo habían atado con cadenas, pero él arrancaba las cadenas y las rompía. Nadie tenía la fuerza para someterlo. De noche y de día, entre las tumbas y entre las montañas, él siempre gritaba y se lastimaba con piedras. Y cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes que hacer conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro, Dios, que no me atormentes. Porque le estaba diciendo: sal del hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y les rogó fervientemente que no los enviara fuera del país. Y había una manada de cerdos que se alimentaba allí en la ladera. Y les rogaron diciendo: envíanos a los cerdos, entremos en ellos. Así que les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron a los cerdos. Y la manada, que contaba como unos 2,000, se precipitó por la orilla empinada hacia el mar y se ahogó en el mar. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en el campo, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y se acercaron a Jesús y vieron al hombre poseído por el demonio, el que había tenido la legión, allí sentado, vestido y en su sano juicio, y tenían miedo. Y los que lo habían visto les describieron lo que les había sucedido al hombre poseído por el demonio y lo que le había sucedido a los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que saliera de su región. Al entrar en el bote, el hombre que había estado poseído por demonios les rogó que pudiera quedarse, que él pudiera seguir con él, y no lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con tus amigos y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaron. Gracias. I love this story. Me gusta esta historia. I love this story because it's my story. Me gusta esta historia porque esta es mi historia. I was that wild, crazy, rebellious man. Yo era ese hombre salvaje, loco, rebelde, And Jesus tamed me. y Jesús me domó. By his mercy and by his grace, Por su he transformed misericordia, me. por su gracia me transformó. But I love this story not only because it's my story. Me gusta esta historia no solo porque esta es mi historia. I hope you will see that it is your story. Espero que tú puedas ver que esta también es tu historia. I want to talk tonight about having gratitude Quiero hablar esta noche acerca de lo que es tener gratitud for transformation por ser transformado. that leads to conversation about Jesus. Una transformación que lleva a la conversación acerca de Jesús. Gratitude for transformation leads to conversation about Jesus Christ. El agradecimiento por esa transformación nos lleva a conversar acerca de Jesús. I believe we live in a very ungrateful world. Yo creo que vivimos en un mundo bien malagradecido. And it's understandable outside the church. Y se entiende fuera de la iglesia. But inside the church, it's hard to understand why people who have been transformed are not grateful. Y es muy difícil dentro de la iglesia entender que haya personas transformadas
que no sean agradecidas. And because they're not grateful, they are not talking to people about Jesus Christ. Porque debido a no ser agradecidas, entonces no hablan a otros acerca de Jesucristo. And let me say that this lack of gratitude exists in all levels of church life. Y déjeme decirle que la poca gratitud está a todo nivel en la vida de la iglesia. There are pastors who are not grateful, Hay pastores que no son and agradecidos. elders and deacons who are not Hay grateful. ancianos, hay diáconos que no son agradecidos. There are people who are faithful. They're in church every week, but their heart is not filled with gratitude. Hay trabajadores fieles que están cada semana en la iglesia, pero su corazón no está lleno de gratitud. I know plenty of good people, moral people, people who love the Bible who are not grateful. Conozco muchas buenas personas, personas morales, personas que aman la Biblia, personas fieles en la iglesia, pero que no son agradecidos. Because when you are grateful for transformation, it will lead you to conversations about Jesus. Cuando estás agradecido por la transformación que ha ocurrido en ti, eso te va a llevar a la conversación que Someone lleva a has said Jesucristo. that when gratitude dies on the altar of a man's heart, that man is close to hopeless. Cuando la gratitud muere en el altar de un hombre, ese hombre está cerca, está sin esperanza. I hope that's not true of you tonight. Ese es un dicho de alguien que escribió esto, pero yo espero que esto no sea real para ti hoy. Because as one author put it, Jesus has a strategy for reaching the lost people of this world. Un autor resume que Jesús tiene una estrategia para He lo que puts está it this pasando. way. Lo pone de esta manera. He makes walking miracles out of marred people and then sends them to tell the world what he has done for them. Él hace milagros andantes con personas que están ya marcadas y para que ellos vayan al mundo a contar lo que Él ha hecho en sus vidas. So tonight I want to look at this story and think about having gratitude for transformation. Así que esta noche yo quiero hablar acerca de esta historia y pensar en lo que hace la gratitud que trae la And transformación. as we think about the story, I want us to ponder three questions. Y al pensar en esta historia, quiero que pensemos en 3 preguntas. And these questions might help us to understand why we are ungrateful for what God has done for us. Y estas preguntas nos van a ayudar a entender por qué somos malagradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. This is the first question. La primera pregunta. What or who do you see in this man? ¿A quién ves tú en ese hombre de la historia? When we look at verses 1 through 5, we see a man that is very scary. Cuando miramos los versos del 1 al 5, vamos a ver un hombre que inspira miedo. You would not want to meet this man in a dark alley Tú no some quisieras night. encontrarte con este hombre en un callejón oscuro una noche. He has an evil spirit, Tiene un espíritu inmundo. not just one, thousands. No solo tiene uno, tiene miles. He lives among dead people. Él vive entre muertos, entre los muertos. He is uncontrollable. No es posible controlarlo. Doesn't matter how many chains you put on him, he breaks No them. importa cuántas cadenas le pongas, se las va a romper. And he's constantly crying out in loud, weird noises. Y constantemente está vociferando con palabras y voces extrañas. And he's what we call masochistic. Yes. That is, he enjoys pain. He's cutting himself constantly. Y es lo que llamamos un masoquista porque él disfruta el dolor, disfruta cortarse constantemente. Now, if you pass this man on the street, Si pasas por frente de este hombre en la calle, maybe he's sitting on the corner begging, posiblemente está sentado en la esquina pidiendo, screaming at people as they go by, vociferándole a la gente mientras ellos van pasando. most people would look at that man and say, he needs help.
la mayoría de la gente lo va a ver y va a decir, este hombre necesita ayuda. If you're a Christian, you would say, he needs to be Y saved. si eres un cristiano vas a pensar, ese hombre necesita salvarse, ser salvo. I've learned through the years that I have to be somewhat discriminating about how I share my testimony of coming to Christ. Con los años yo he aprendido que tengo que ser cuidadoso con lo que yo comparto acerca de la historia de mi conversión. When I came to Christ in 1970, I was like this wild man. Cuando yo me convertí en el año 1970, yo era como ese hombre. I was a drug addict. Era un adicto a las drogas, I loved to fight. me gustaba pelear, I was crazy. era loco. And when I got Y saved cuando me fui and salvo started going to a Bible preaching church, y comencé a ir a una iglesia que and they predicaba heard la my Biblia y story, escucharon mi testimonio, immediately they elevated me. de una vez me subieron, me I think it exaltaron. was just a few months after I was a believer that I was asked to preach. Solo unos pocos meses después de haberme convertido me pidieron que predicara. I preached at Whosoever Gospel Mission in Germantown, Yo Philadelphia. prediqué en Germantown, en un sector de Filadelfia, en una misión que se llama Whosoever. I didn't know anything about preaching except what I had heard all my life. No sabía nada de predicación excepto lo que yo había escuchado durante toda mi vida. So that night I put together a sermon that had 16 points. Así que esa noche yo prediqué sobre un mensaje que tenía 16 I puntos. didn't know that you were only supposed to have 3 or 4 and people would really love to have one. Yo no sabía que eran 1, 2 o 3 y que algunas personas prefieren uno solo. But I had 16 Yo tenía points. 16 puntos. And my sermon was called The Highway to Hell. Y mi sermón se llamó La carretera hacia el infierno. I really didn't even have a text. I had lots of texts. Yo tenía tantas citas bíblicas. But all 16 points began with the letter L. Pero las 16 puntos comenzaban con la letra So the L. highway to hell is Así que esta lust carretera para el infierno era and liquor lujuria, licor and lying y mentiras and y lasciviousness. ser lascivioso. And somehow I came up with 16 words, alguna and that manera was my vine- message that night. Se me ocurrieron 16 palabras y ese And fue then mi mensaje. then I was asked to share my testimony at a old theater on Broad Street that held about 5,000 people. Y después me pidieron hablar de mi testimonio en un teatro viejo que había en la calle Broad que tenía unas 600 personas. 600? About 5,000 people. I shared my 6,000 testimony. 6,000 Yeah. personas. So they wanted to hear this dramatic conversion story. Así que querían escuchar esta historia de conversión dramática. But as I went to school and seminary and became a pastor and began to sometimes share my testimony that way, Pero luego que fui al seminario y estudié y me hice pastor, empecé a cambiar la people manera. would say to me, well, you needed that. La gente me decía, bueno, tú I necesitabas may be eso. talking to a religious churchgoer who's good by human standards, and I tell them how I came to Christ, and they say, well, you needed that. Así que cuando yo compartía mi testimonio y la persona era una persona religiosa que iba a la iglesia, me decía, bueno, pero eso tú lo necesitabas. But they never saw themselves as I was. Pero ellos no se veían como yo me veía. Como And so yo I era. realized that when I'm talking to religious people, Así me di cuenta que cuando le hablo a la gente I religiosa, need to share my testimony a different way. necesito compartir mi testimonio de una manera diferente. Because I did grow up in a Christian home. Porque yo sí me crié I en did un grow hogar up hearing the cristiano gospel. y sí escuché el evangelio toda mi vida, But I rejected all of that. pero lo rechacé. I wanted to go my own way. Quería vivir mi vida a mi manera. I wanted to think I could make life on my own. Creía que podía hacer mi vida como yo I quisiera, didn't need Jesus. que yo no necesitaba a Jesús. And so I learned that people believe that wild men need to get saved. Así que
Aprendí que la gente cree que la gente salvaje, los hombres salvajes necesitan ser salvos. You've heard me tell the story of how my brother Steve came to Christ. Quizá, no sé si le he compartido la historia de cómo vino mi hermano Steve al Señor. I was a believer for 3 years Ya yo tenía 3 años when I had como the privilege of creyente, leading him to Christ. cuando tuve el privilegio de traerlo a él a Cristo. But he had stayed in that drug culture. Pero porque él se había quedado en esa He was cultura a de heroin drogas. addict. Él era un adicto a la heroína. And I can remember my neighbor across the street when I was witnessing to him one Y day. yo recuerdo al Señor al frente de la calle cuando yo le estaba testificando He was a good Catholic boy. que era un muchacho bastante católico. He said, "Don't talk to me, talk to your brother Steve. Y me decía- He's ruining our neighborhood." No me hables a mí del evangelio, háblale a tu hermano Steve que él está arruinando este vecindario. He didn't need the gospel, but he knew that Steve needed something Él dijo, bueno, yo no necesito el evangelio, pero Steve necesita algo, because he was a wild man. porque era un hombre salvaje. And 3 days later, he got Y saved. 3 días después Steve vino al Señor y se convirtió. But my friend Joe, Pero as mi far amigo- as I know, died a good religious man Que yo and went to sepa, hell. mi amigo Joe murió siendo un hombre muy bueno, muy religioso, pero se habrá ido al infierno sin Cristo. We live in a world where celebrity conversions or testimonies seem to have more power. Vivimos en un mundo donde las celebridades, las conversiones de las celebridades tienen más atractivo, más poder. Most evangelical churches see themselves as only having a few trophies of God's grace. Muchas iglesias evangélicas se ven a sí mismos como que tienen unos cuantos trofeos. Because for many of us, it's the drama of the human story, not the drama of the cross, that is most significant. Porque para muchos de nosotros coge más significado el drama de la historia de vida de algunas personas que el drama de la cruz. My wife became a believer at the age of 5. Mi esposa se convirtió a la edad de 5 años. She was never invited to share her A ella testimony. nunca la han invitado a dar su testimonio. It's almost as if that's not as significant. Es como si eso no tuviera tanto significado. But if you're a Carson Wentz Pero si tú eres una celebridad or como Nick Carson Wentz, Foles o Nick Foles or Tim Tebow o Tim Tebow or Carrie Underwood o Carrie or Underwood Kathy Lee Gifford or Stacey Dash o Stacey Dash or Vice President Pence, o el vicepresidente Pence, if you have a name or reputation or success and you become a believer, it seems for many that that has more power. si tú tienes mucho éxito, si tú eres una persona muy conocida, pareciera tener más poder el hecho de que tú viniste al Señor. There are some believers, maybe you, Algunos who don't cristianos. feel like they have a powerful story of transformation. Algunos cristianos, y quizás tú eres uno, creen que no tienen una historia poderosa de transformación. And their level of gratitude is low Y su nivel de gratitud es bajo. because their understanding of what God has done for them in Christ is also low. Porque su conocimiento de lo que Dios ha hecho por ellos es también bajo. I've had Christians tell me, well, I was never really that bad. He visto cristianos decírmelo, he oído decirme que ellos no fueron tan malos realmente. I came to Jesus as a child or a young person, Que vinieron a Cristo bien jóvenes como bien niños or I was always good. y siempre fueron buenos. I was never really that bad. Nunca realmente fueron malos. And if that's your understanding of who you were before you came to Christ, then you don't understand the power of the gospel as you Y si should. así es como tú te ves de antes de venir al Señor, entonces no estás subestimando el poder de lo que That's Dios why I hace. say we need to look again at this Es man. por eso que tenemos que volver y mirar a este hombre. When you're reading the Bible, Cuando estás leyendo la Biblia, are you looking at a picture ¿qué estás viendo? ¿Estás mirando un retrato
or are you looking into a mirror? ¿O estás mirándote en un espejo? Is this just a story of one man whom God transforms, or is this a mirror, a reflection of humanity apart from Christ? ¿Es esto simplemente una historia que está hablando de un hombre o es esto un reflejo? If you read on in the Bible, you begin to understand that this isn't just a picture of a man, this is a mirror of humanity. Si tú lees en tu Biblia te vas a dar cuenta que esto no es nada más una fotografía, un retrato de un hombre. This Este es un isn't reflejo de la humanidad. simply talking about someone else. This story is about you. Esto no es nada más hablando de otra persona, esta historia está hablando de ti. You might say, well, I don't enjoy being around dead people. Y tú tal vez puedes decir, bueno, yo no disfruto estar entre personas muertas como este hombre, And I don't want anything to do with the devil. y yo no tengo nada que ver con el diablo, But listen to what Paul says. pero escucha lo que dice Pablo Ephesians 2, 1 en through Efesios 3. capítulo 2 del 1 al 3. You were dead En cuanto a ti, tú in your estabas muertos. transgressions and sins, Estabais muertos en vuestras transgresiones y in pecados. which you used to live En aquellas solías vivir when you followed the ways of the world cuando seguías los caminos de este and mundo of the ruler of the kingdom of the air, y del gobernante del reino del aire, the spirit who is now at work in those who are disobedient. el espíritu que ahora trabaja en aquellos que son desobedientes. He says that by nature we were the children of wrath. Nos está diciendo que por naturaleza éramos hijos de ira. Jesus looked at the religious leaders one day and he said, "You are of your father, the devil." Un día Jesús miró a los líderes de esos tiempos y les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. When you read Ephesians 2, who's it talking about? Y cuando lees Efesios 2, ¿de quién It's está talking hablando? about you, Está hablando de ti. dead in sin, Muerto. controlled by Satan, Muerto en pecado y controlado por Satanás. going your own way. Haciendo las cosas a tu manera. It may be a religious way, Puede ser una it may be a rebellious way, manera religiosa o una it may be a manera way that's rebelde. acceptable to society, Puede ser una forma que la or a way sociedad that's acepta, repulsive to society. o puede ser una forma que la sociedad rechaza. But if it's not the way of Jesus, Pero no es la then it manera doesn't de matter if you're religious or rebellious. Así que no importa si eres It religioso doesn't o matter rebelde. whether you're accepted or rejected by the world you're living in. Y no importa si el mundo en el que tú vives te rechaza o te acepta. Satan does not care whether you are good or evil, A Satanás no le importa si tú eres bueno o eres malo. as long as you don't come to Jesus Christ. Siempre que no vengas a Jesucristo. As it is written, there is no one righteous, not even one. Como está escrito, no hay uno solo que sea justo. Ni Not siquiera that uno. 5-year-old, not that 15-year-old, not that 50-year-old. No el que tiene 5 años, ni el que tiene 50 años, no el que tiene 10 Apart from años. Christ, they are all dead Apartado de Jesús, todos están and muertos captive by y Satan. cautivos por Satanás. It doesn't matter whether you are Mother Teresa No importa si tú eres Madre Teresa or Adolf Hitler. o Adolfo Hitler. If you don't know Jesus, Si no conoces a you are Jesús, in the same position before God. estás en la misma posición delante de All Dios. of the goodness Todo lo of bueno. Mother Teresa could not get her into heaven. Todo lo bueno que podía hacer la Madre Teresa no le puede And llevar al all cielo. of the evil of Adolf Hitler, Y toda la maldad de Adolfo had Hitler, he repented and believed in Jesus, Si hubiese could have arrepentido. gotten him into si heaven. hubiese creído en Jesucristo, lo hubiera llevado al cielo. Our problem is that we have not seen ourselves and do not see ourselves as this crazy man. Nuestro problema es que ni nos hemos visto ni nos vemos a nosotros mismos como este hombre loco. Think about it. Who needs to be saved more? Piensa bien, ¿quién necesita ser más salvado? This wild man that was living among the tombs, or the religious leaders who served in the temple? ¿Este hombre salvaje que vivía entre las tumbas o los líderes religiosos en el templo? Who needs saving more? The child
raised in a Christian home or the child that's sniffing glue on the streets of Guatemala? ¿Quién necesita más la salvación? ¿El niño que está siendo criado en un hogar cristiano o el niño que está oliendo cemento en las calles de Guatemala? Who needs saving more, the college student who graduated from a Christian high school, or the Muslim girl from Yemen, or the prostitute hanging out on the corner? Who is more depraved and needy before God? ¿Quién necesita más la salvación? ¿El estudiante universitario que creció en un hogar cristiano, la niña musulmana de Yemen o la prostituta de la esquina? ¿Cuál de ellos necesita más la misericordia de Dios? When you read the conversion of the Apostle Paul Cuando tú lees la conversión del apóstol and Pablo the conversion of Zacchaeus, y la conversión de Zaquías, the de Zaqueo, self-righteous man and the corrupt tax collector, el fariseo autoproclamado como justo, who needed saving more? o Zaqueo el recaudador de impuestos corrupto, ¿cuál de los dos necesitaba más de salvación? When you grow in seeing yourself as God sees you, Cuando creces en mirarte a ti mismo como Dios te ve, when you begin to understand the depth of your depravity, cuando comienzas a entender la profundidad de tu depravación, your capacity for evil, tu capacidad para hacer mal, and the more you understand that, cuando lo vas entendiendo más y más, then the glory of what God has done for you in Christ increases. entonces aumenta la gloria de lo que Dios ha hecho para ti a través de Jesucristo. Paul could say, as he looked back at his religious life, Pablo puede decir, mientras mira para atrás a la vida religiosa, he said, I am the chief of sinners. él pudo decir, yo soy el mayor de todos los pecadores. El He was primero. good by human standards. Era bueno por los estándares He said, humanos. when it came to the law, I was blameless. Cuando tenía que ver con la ley, yo no tenía mancha. But now that I see myself as God sees Pero me, sigue diciendo Pablo, ahora que yo me miro como Dios me mira, I am the chief of sinners. yo soy el mayor de todos los pecadores. I've mentioned before, perhaps, my Italian friend Tony, Quizás yo le he hablado alguna vez de mi amigo italiano, Tony, wealthy, powerful, generous. poderoso. It's not in there. No está de My poderoso y wealthy rico. friend Tony. And as I would meet with him and share the gospel with him, Pero cuando me encontraba con Tony y le platicaba del he evangelio, would say, I don't want to believe that. él decía, yo no quiero saber, I don't want to believe that the Quiero Son creer en eso. of God had to die in my place. no quiero creer que el Hijo de Dios tuvo que morir en mi lugar. And the reason he didn't want to believe that was Y la he didn't razón- believe he was that evil. La razón era que él no creía que él era tan malo. I mean, how evil must I be that the Son of God must give his life for my sin? ¿Qué tan malo pudiera ser yo que el Hijo de Dios tuvo que darse a sí mismo por mis pecados? The more you understand yourself as God sees you, Mientras más te ves como Dios te ve, the more you will appreciate and live with gratitude for the salvation that God has freely given you in más Christ. vas a apreciar la salvación que Dios te ha dado. There's a second question. Hay una segunda pregunta. How do you understand the world that you're living in? ¿Cómo entiendes o comprendes tú el mundo en el que vives? I believe we live with an ungratitude because we really don't grasp the battle that's going on in the unseen world around us. Creo que no podemos entender lo que nos rodea porque no podemos darnos cuenta de lo que está pasando. I find it interesting that Jesus has made his way to the Gentile area Me parece interesante que Jesús se fue hacia el área de los gentiles. It's that part of Galilee that's called the Decapolis, Es una parte de Galilea que se llama Decápolis. an area of 10 cities
north of Galilee that was largely populated by Gentiles. Era un área que quedaba al norte, que entonces tenía muchos It's called the gentiles. area of the Gerasenes. Y se le llamaba el área de los... And we know it's not Jewish. It's obvious because there's 2,000 pigs there. Sabemos que no eran judíos porque habían miles de cerdos allí. You wouldn't find a Jew anywhere close to one pig, let alone Era 2,000 imposible pigs. encontrar un judío cerca de un cerdo, mucho menos cerca de miles de cerdos. Now, this is a Gentile world that Jesus has stepped into. Ese lugar de los Gadarenos era un lugar de gentiles. And they ahí have a adentro. pagan worldview. Y esas personas tenían una visión pagana del mundo. We call it dualism. Se le llama dualismo. They believed in a good power that existed Ellos creían en un poder bueno que and an existía evil power y that un existed. poder del mal que también existía. But that this good and evil power were almost equal. They're always fighting and contending with each other. Pero también creían que esos dos poderes eran iguales y vivían peleando uno con otro. So the pagan world spent its time trying to bribe the good spirits to get good things. Así que el mundo pagano vivía buscando formas de hacer cosas buenas, de conseguir cosas buenas. And to bribe the evil spirits to prevent bad things. Y tratando de sobornar a los espíritus malignos de que Perhaps an ancient hagan form cosas of malas. voodoo. Una forma de vudú, pero But más this was the antigua. world they lived in. Ese era el Good mundo. and evil are fighting, and we need to appease both of them. En esa tierra de los Gadarenos así vivían ellos, que lo bueno y lo malo vivían en pugna continua. And it may be that as a Christian, you see the world that Y es way. posible que tú como cristiano veas el mundo así, de esa manera, That you sort of feel overcome by evil. que de repente crees que el mal puede You ser feel tan helpless in a poderoso world of evil. que te está abrumando. Y That no even tienes though fuerzas. you know what the Bible teaches about God's sovereignty and power, Y aunque- you deep down really don't believe it. Aunque sabes lo que la Biblia enseña de la soberanía de Dios, de su poder, en el fondo realmente no lo crees. It's not a functional belief that affects the way that you view evil in this world. No es una creencia funcional esa que te está ayudando a ver el mundo que te rodea. So I think many Christians are dualistic in their Sí, thinking. que muchos cristianos somos dualistas en la forma de Many pensar. are what we would call modernistic in their thinking. Algunos somos modernistas en la forma de pensar. That is, you've been so well educated Hemos sido tan bien educados and you've become so y sophisticated somos tan sofisticados that your understanding of a world that is beyond this material world doesn't exist. que tu entendimiento de un mundo que está más allá de este mundo material pues no existe. That if you can't explain it, you can't prove it, you can't see it, you can't experience it, then it's not real. Llegas a creer que si no lo puedes tocar, si no lo puedes vivir, si no lo puedes demostrar, entonces no es real. So this stuff about the devil and demons, Satan, it's all superstition. Entonces todas estas cosas sobre los demonios, Satanás, todo eso es superstición. And so you live your life daily Así que vives tu vida de día en día without any awareness of unseen evil sin conciencia del mal invisible and without any dependence upon a sovereign God. y sin dependencia en un Dios soberano. You can walk out your door any day without praying and seeking God's intervention in your life because you really don't believe that there is evil lurking all around you. Y sales por la puerta de tu casa todos los días sin orar, sin encomendarte a Dios, porque no estás consciente del mal que te rodea. Or maybe you've accepted the postmodern idea of the world. O tal vez ya has aceptado la idea del mundo postmoderno. And that's simply whatever spiritual powers exist, they exist really only in your own mind. Que piensas que las cosas malignas que pudieran estar existiendo existen en tu mente.
That you can make them to be whatever you want them to be. Que tú puedas hacer de ellos lo que tú quieras que sean. There is nothing that is absolutely true for everyone everywhere. Que no hay nada que sea absolutamente cierto para todos y en todo lugar. So it's only a matter of your mind. If you believe it, it's true to you. Así que depende de lo que tu mente quiera creer. Si tú lo crees, es. But there is a biblical way of looking at the world. Pero hay una forma bíblica de mirar al mundo. And it's really espoused by this demon-possessed man. Y está expuesto aquí a través de este hombre poseído por el demonio. He understands that there is evil at work in the world in his own life. Él entiende que hay maldad en el mundo y que está funcionando y trabajando en su vida. And that he is really helpless before this evil. Y que él no tiene fuerzas frente a esta maldad. And he prostrates himself before Jesus because he believes that Jesus has power over all evil spirits. Así que ve a Jesús y se postra delante de él porque él cree que Jesús tiene poder sobre todo mal. Because the biblical worldview is there is evil in this world. Porque en la visión bíblica hay maldad. There are evil beings and evil spirits in this Hay world. seres malignos, hay demonios And they are powerful. y son poderosos. But there is a greater power, a greater being, Pero a hay un good poder, being hay un poder mayor, y hay un poder bueno who has the power to destroy all evil. que tiene poder para destruir todo mal. It's interesting that James tells us that the demons believe in God. Es interesante que Santiago nos dice que los demonios creen en Dios And they tremble. y tiemblan. They have enough knowledge about God's supreme power over evil that they tremble when they think of God. Tienen suficiente conocimiento del poder de Dios que ellos tiemblan cuando piensan en They Dios. know the superior power of Jesus. Conocen el poder superior They de know that they Jesús. have been defeated at the cross of Jesus Christ. Saben que han sido derrotados en la cruz por Cristo. They know that a godless hell awaits them. Saben que hay un infierno sin Dios que les espera. And they're doing everything they can to take as many as they can with them. Y están haciendo todo lo que puedan para llevarse a todo el que ellos puedan junto con ellos. I really believe that most Christians have lost the awareness of the ongoing battle between Satan and God. Y yo creo que muchos cristianos nos hemos olvidado de la realidad de esa guerra que está continuamente ocurriendo entre el diablo y Dios. That battle which was initiated in the Garden of Eden, Esa guerra que inició en el Edén it's a battle which has raged over the history of es man. una guerra que ha estado presente a lo largo de la historia de la It humanidad. is a battle in which God has always had the upper hand. Y en esta guerra siempre Dios ha tenido It's la a battle ventaja. that is going on to this day, Y es una guerra que existe ahora, hoy. but it's a war that has already been won by the decisive victory of Christ at the cross. Esa guerra fue ya vencida en la victoria decisiva de Jesucristo en la cruz. As a Christian, we do not fear the Como devil. cristianos no le tenemos miedo al diablo. We respect his power. Respetamos su poder That is, we do know that he is an evil being with tremendous power. porque sabemos que es un ser maligno con tremendo poder, But we don't fear the devil. pero no le tememos. We are sober and vigilant, as Somos Peter sobrios, says. somos vigilantes como manda Pedro. We know the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may Sabemos devour. que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, But we resist him steadfast in the faith. pero lo resistimos manteniéndonos firmes en la fe. We know that Jesus has rescued us
out of the dominion of darkness. Sabemos que Jesucristo nos ha liberado del dominio de la oscuridad And he has brought us into his own kingdom. y nos ha traído a su reino. We know that we serve a sovereign and a good God who has already won the battle against evil at the cross. Sabemos que le servimos a un Dios soberano y bueno que ya venció en la cruz. We lack gratitude because we lack an understanding of the evil from which we've been delivered. Tenemos poca gratitud porque tenemos poco entendimiento de la maldad que está a nuestro alrededor. I mean, we understand why a man who had thousands of demons inhabiting him would want to go and tell his friends about Jesus. Podemos saber podemos entender cómo un hombre que ha sido liberado de miles de demonios que But we quiera don't ir a live hablar as de people Cristo. that have been rescued out of the kingdom of Satan, who were once bound and captured by Satan. Hay mucha gente que ha sido liberada porque fue amarrada por Satanás. The Bible says that before we came to Christ, the devil was our father. Pero la Biblia dice que antes de venir a Cristo, el diablo We era were nuestro blinded by the padre. devil. Estábamos enceguecidos, We did the ciegos. devil's will. Hacíamos la voluntad de Satanás We were captive by the y devil. éramos cautivos del diablo. This is your resume prior to Christ. Ese es tu resumen antes de Cristo. Who were you before you became a believer? ¿Quién eras tú antes de venir a Jesucristo? Well, when you say, well, my father was the devil, Tú puedes decir, bueno, And I mi was padre blinded era by el the diablo devil, y yo estaba and I was atado por doing el the diablo devil's will, y yo estaba haciendo and I la was held voluntad del captive by the devil. y él me tenía But cautivo. Jesus came along Pero vino and Jesús. delivered me from that kingdom of darkness. Vino Jesús, me liberó de ese reino de You tinieblas. might find somewhere a hallelujah. En algún lugar vas a encontrar un aleluya. We lack gratitude because we've lost the awe and the wonder over the power of God to rescue us from the grasp of Satan. Tenemos poca gratitud porque hemos perdido el estar sorprendidos frente a la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. When you grasp that, then gratitude for transformation leads to conversation about Jesus Cuando Christ. te des cuenta de que estar agradecido te va a llevar a conversar acerca de Jesucristo. When we have a biblical worldview about the greater power of God over evil, it changes the way we look at evangelism. Cuando tenemos una conciencia clara de cómo el poder de Dios es mucho mayor que el poder del mal, entonces vamos a entender y vamos a querer practicar el evangelismo. Humanly speaking, you have probably never met someone that actually looked like this man in Mark chapter 5. Humanamente, posiblemente nunca te has encontrado con un hombre que se vea como este hombre en este capítulo. Though humanly speaking, every person you meet is like this man in Mark chapter 5. Pero realmente toda persona que tú encuentras es como este hombre. And this text is telling us that there is no one that is beyond the reach of God's saving power. Y este texto nos está diciendo que no hay nadie que quede fuera del alcance de este poder salvador. We often give up on people because they're too hard. A veces nos rendimos con la gente porque They're son too muy duros, evil. son muy malos, They're too far gone. están muy lejos. And Jesus has given us a picture, a story, Y Jesús nos está dando to este say, retrato. telling us that it doesn't matter how far you've fallen. Y nos está diciendo, no importa qué tan lejos te hayas caído, Doesn't matter qué tan how mal evil estés, you may qué be. tan malo seas. Doesn't matter how much the power of Satan may have you in his Qué hands. tanto el poder del diablo te tiene en sus manos. Jesus importa. saves sinners.
Jesús salva a los pecadores. There is no one in your life, there is no one you meet in your life who is beyond the saving No power hay nadie en of tu Jesus vida Christ. que se escape de la capacidad salvadora de Jesucristo. When we understand this story, Cuando entendemos esta historia, we will evangelize with vamos a gratitude. evangelizar con gratitud And we will evangelize y with vamos a evangelizar confidence con confianza, that God can save the worst of con la sinners. confianza de que Dios puede salvar al peor de los pecadores. But there's one third question. Pero hay una tercera pregunta. It's a question in which we examine our values. Es esa pregunta donde nos examinamos nuestros valores. What is really valuable, important to you in life? ¿Qué es verdaderamente importante y de valor en tu vida? All the townspeople come out. Toda la gente del pueblo salió. They've heard of what has taken place. Supieron de lo que ocurrió. A man possessed of demons is delivered. Un hombre poseído por demonios The fue demons liberado. have gone into a herd of 2,000 swine and they've gone over the abyss. Y esos demonios fueron a un grupo de cerdos de 2,000 And the y se townspeople come fueron al out abismo. and they're not singing, "Hallelujah, what a Savior!" Estas personas Who salieron y can save ninguno, a poor lost sinner? ninguno estaba cantando aleluya. Lift qué him from the salvador. miry clay and set him free. Mira cómo salvó y liberó a este hombre. I would expect when something like this has taken place Con algo así que estuviera pasando, yo hubiera esperado that you would hear a mother. que tú hubieras escuchado a Certainly una there had to madre. be a mother of this man living in the tombs. Claro que tenía que haber una madre para este hombre que A vivía en las mother who would tumbas. say, "Thank you, Jesus. Una madre que dijera, This is my son that you have rescued from the clutches of the devil." gracias Jesús, este es mi hijo, el que tú has rescatado de las garras del diablo. But we don't hear that Pero no oímos esto, because people are more concerned that their economy has been touched by the loss of 2,000 pigs. porque la gente está más preocupada por la economía que significa perder 2,000 cerdos. In their economics, 2,000 pigs are worth more than one man, one human being. En términos económicos, en esos tiempos, 2,000 cerdos significaba más que la vida de un hombre. I had a pastor friend not too long ago tell me a sad story. Tengo un amigo pastor que no hace mucho me dio una historia triste. He had a leader in his church that wanted some help with his family. Había un líder en su iglesia que necesitaba ayuda en su familia. Happened to be a very wealthy man Era un hombre con dinero who gave about $50,000 a year to the church. que al año le daba unos $50,000 a la iglesia. And he said, "My son is away from the Lord. Y él dijo, mi hijo está alejado del Señor. We prayed for him. Would you talk to my son so that he will come back to his family?" ¿Podrías hablar con mi hijo para que vuelva a su familia? And so this pastor was a good pastor. Así el pastor, como buen pastor, He saw an opportunity for the gospel. vio una And he oportunidad went para and el he spent time evangelio. with this young man. Fue, habló con ese muchacho. And the young man was wonderfully converted. Y él pues se convirtió de God manera transformed his maravillosa. life Se transformó su vida to such a point that he wanted to study for the ministry. a tal grado que quería estudiar para el ministerio. And the father came Y el padre vino to my pastor al friend. a mi amigo pastor. He was mad Estaba enojado because he wanted his son to be a professional baseball player. porque él quería que su hijo se hiciera un jugador de béisbol profesional. He wanted him to have Jesus, but just in a mild way. Quería que tuviera a Jesús, pero de una manera más suave. He wanted his son to have Jesus so that he could be a good boy and go and play baseball and make his daddy happy. Quería que su hijo se convirtiera, pero que se fuera a jugar béisbol y hiciera a su papá feliz. And he left the church Así que dejó la iglesia. because his son got converted and Porque came to Jesus Su hijo se Christ. convirtió, vino a Cristo. There's something wrong with our values Algo anda at mal times. con nuestros valores a veces. I would expect in this crowd to hear a voice
En este grupo de personas yo hubiera from the Town esperado Watch group escuchar una voz de parte del grupo que vigila saying, la "Thank you, ciudad, Jesus. This man was a threat to our neighborhood." diciendo gracias Jesús, este hombre era una amenaza para nuestro vecindario. Or I would expect to hear the local psychiatrist Me hubiera gustado ir al psiquiatra local saying, "Thank you, Jesus. diciendo gracias Jesús. We tried everything. Hicimos todo We lo que gave him every podíamos. Le pill, dimos toda la medicina. but nothing would change him. Thank you for Y changing nada him." funcionaba. Gracias por cambiarlo. I would expect the local religious leaders to say, "Thank you, Jesus, for doing what religion failed to Me do." hubiera gustado que los líderes religiosos dijeran ahí, gracias Jesús por hacer lo que la religión no pudo hacer. But we hear nothing Pero like no that. escuchamos nada de eso. The only thing we hear from the crowd is, Lo único que escuchamos, "Get out of here, Jesus. sal de aquí Jesús, Leave. déjanos. You've disturbed our comfortable way of living. Tú has You've alterado disrupted our economy." Nuestra economía y nuestra forma cómoda de vivir. I mean, 2,000 pigs, that's a lot of pork. 2,000 cerdos, eso es mucha That's carne. a lot de of cerdo. sausage. Eso es mucho A lot of salami, pork chops. muchas salchichas. And if you're y from muchas Philly, that's chuletas. a lot of scrapple. And it's all gone. Y todo se fue. They could not accept Jesus' teaching. Ellos no podían aceptar la enseñanza When he de says, Jesús. "What shall it profit a man if he gains the whole world, Por eso es que Jesús dice, but loses his soul?" ¿de qué beneficia al hombre ganar al mundo y perder How su do you alma? calculate the value of a man whose life is transformed by Jesus Christ? ¿Cómo puedes tú calcular el precio de I la mean, vida? what que would that ha be sido worth to cambiada? you? ¿Cuánto te valdría a ti una vida cambiada? Would it be worth you becoming more faithful in giving, ¿Valdría para ti que entonces te harías más fiel al dar to en la support iglesia the gospel advancing work of the local church? para apoyar el evangelismo de la iglesia local? Would it mean enough for you to put away your pride and invite your neighbors over for dinner so that you can tell them about Jesus Christ? Una vida transformada puede significar para ti tomarte un tiempo para conocer a tus vecinos. What would it hablarle de mean for you? ¿Para qué significa? Enough to put aside your prejudice Suficiente como para poner tus of those prejuicios a un other lado, kind of people para hablarle a otro that you don't tipo de particularly personas, like? personas que a ti no te You gustan, don't like the way they dress, no te gusta the cómo way they visten, talk, no te gusta cómo you hablan, don't like their culture. no te gusta su cultura. How much is a soul worth to ¿Cuánto you? cuesta un alma para ti? Does it mean enough for you to adopt a lifestyle of stewardship? ¿Significa quizás suficiente como para que tú adoptes un estilo de vida de mayordomía? That's thinking that I need to use more of what God has given me for the ultimate task of seeing people come to Jesus Que yo Christ. pueda usar más de lo que Dios me ha dado para alcanzar a más gente que venga al Señor. When we lose sight of what God has done for us in Christ, Cuando perdemos la vista de lo que when Dios ha hecho por gratitude Cristo, is lost, cuando se pierde la gratitud, then we care so little entonces about nos others. importa muy poco lo de otros. Look again in verse 18 of our text. Vuelva de nuevo al verso 18 de nuestro texto. As Jesus was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. Cuando Jesús estaba entrando en el bote, el hombre que había sido poseído por los demonios le rogó que pudiera él ir con él. And he did not permit him, but said to him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." Y no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tus amigos y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti
y cómo ha tenido misericordia de ti. And he went through all of those 10 cities, the Decapolis, and told them how much Jesus had done for him, and everyone marveled. Y se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis, que eran 10 ciudades, y habló de cuánto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaron. D. James Kennedy was the pastor for many, many years of the Coral Ridge Presbyterian Church in Florida. D. James Kennedy era un pastor por muchos años en una iglesia presbiteriana en Florida. He developed one of the most effective evangelism programs that trained tens of thousands of people in the U.S. Y él desarrolló un programa evangelístico que quizás fue el más efectivo. And his motivation for doing that was this. Entrenó miles de personas y su motivación para hacer esto fue, He says, if you understand what God has done for you como él lo explicó, si entiendes lo que Dios ha hecho para salvarte in saving you through the death and resurrection of Jesus a Christ, través de la muerte y resurrección de Jesucristo, then the rest of your life should say, thank you. entonces el resto de tu vida debería decir gracias. Thank you, Lord, Gracias, Señor. for saving my Gracias por soul. salvar mi alma. Thank you, Lord, for Gracias, making Señor, me whole. por hacerme completa. Thank you, Lord, for giving to me your great salvation so rich and free. Gracias, Señor, por darme tu gran salvación tan rica, tan libre. If you're ungrateful tonight, Si tú no eres agradecido en esta it noche, may be because you have failed to see yourself as that wild, demented sinner who needs the grace of God. puede ser porque has fallado en verte como ese rebelde, demente, loco, pecador que necesita de Cristo. Or maybe it's because you fail to rejoice that God has defeated Satan and delivered you from his captivity. Y tal vez porque has fallado en darte cuenta de que el Señor ya derrotó a Satanás y te ha liberado a ti de tu cautividad. Or maybe it's your value system is turned upside down. O tal vez tu sistema de valores está al revés. And you're caught up in a materialistic world that is more valuable to you than people who are dying and going to hell. Y tal vez estás atrapado en un mundo materialista que no te deja darle valor a las almas perdidas que van a ir al infierno. When gratitude dies on the altar of a man's heart, that man is close to hopeless. Y vuelvo a esta frase, cuando la gratitud muere en el altar del hombre, del corazón del hombre, ese hombre está casi a punto de perder toda esperanza. Tonight, don't let that happen to you. No dejes que eso te pase a ti. Take a moment to bow your head even right now. Tómate un momento before the para Lord. inclinar tu rostro ahora mismo delante del And Señor. as we bow before the Lord tonight, Y al inclinarnos delante del Señor, to be able to say, Father, I have not been grateful. seamos capaces de decir, Señor, yo no he sido agradecido. I have not seen myself as you see me. Yo no me he visto a mí mismo como tú me ves. I have not valued what you have done for me in Jesus Christ. Yo no le he dado valor a lo que tú has hecho por mí a través de Cristo. And tonight I repent. Y esta noche, en este momento, me arrepiento. By your grace, restore to me the joy of your Por salvation. tu gracia, restaura en mí el gozo de tu salvación. Fill my heart with gratitude Llena mi corazón con gratitud, because in Christ you've given me everything. porque en Cristo me lo has dado todo. Fill my heart with gratitude that I might talk to others. Llena mi corazón de About gratitud, Jesus. que yo pueda hablarle a otros acerca de Jesús. Father, work in all of our hearts tonight. Padre, trabaja en el corazón de todos nosotros And en if there's esta someone noche. here that does not know you, Y si hay alguien aquí que no te conoce, that has not been rescued que aún no by ha sido you, rescatado por ti, then I pray that right now yo oro que ahora mismo they would call on your puedan name clamar a tu nombre
and ask for your great y salvation. pedir por tu In gran this moment, salvación. deliver them from Y en sin este and Satan. momento, libéralos del pecado y de Satanás. Rescue them from the clasp of the devil. Rescátalos de las garras de Satanás. Transform their life. Transforma sus vidas. Fill their heart with gratitude, Llena sus corazones de gratitud. that they might tell others of Que your puedan goodness. decirle a otros acerca de tu bondad. I pray in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Y amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la iglesia de Dios? Amén.